Una escena como esta probablemente lo hemos vivido constantemente. Un paciente que después de la inducción anestésica, cuando hacemos una inducción BIMA, empieza a tener un patrón respiratorio feo con estridor, y también cuando extubamos un paciente, al cabo de pocos segundos empieza a presentar desaturación, un trabajo incrementado para la respiración, y empieza con desaturación, y luego nos damos cuenta de que hay infiltrados pulmonares. Bueno, estas dos escenas describen lo que con alguna frecuencia vivimos en el día a día, que sería el problema del laringoespasmo. Vamos a enfocar ese tema del laringoespasmo con el siguiente menú. Vamos a ilustrar con un caso clínico. Posteriormente vamos a analizar algunos conceptos generales, también cómo se diagnostica y cuáles son las estrategias para prevenir y también el manejo de esta complicación cuando se presenta. Al final vamos a resumir algunos conceptos importantes para llevar a casa. A manera de introducción, voy a mostrarles un caso clínico. Esto sucedió hace relativamente poco. Un paciente masculino de 32 años, previamente conocido sano, consultó al servicio de emergencias por un dolor abdominal y el diagnóstico fue una apendicitis aguda. Fue llevado a sala de operaciones para una apendicectomía por laparoscopía y se confirmó de que tenía una apendicitis aguda localizada. El procedimiento quirúrgico fue sin complicación alguna, la inducción anestésica sin ningún tipo de incidente, pero después de la extubación, el paciente presenta desaturación. Este paciente está en el caso actual en recuperación, está con desaturación, que hubo que ir subiendo la FI2, primero de nasocánula, luego a Venturi en sus diferentes concentraciones, y al final se tuvo que colocar un sistema de reservorio. Además, ese paciente empezó a toser. De hecho, estaba con una tos que le manchaba la mascarilla facial. Y aquí ustedes pueden ver cómo en la barbilla tiene un poco de sangre correspondiente a una tos hemoptoica. Y cuando le retiramos el suministro de oxígeno, aquí en aire ambiente, se desatura a 63% con taquicardia y con taquipnea de 28 por minuto, y a veces llegaba hasta casi 40 por minuto. Aquí ustedes pueden ver, ese paciente empezó a toser y le dimos un vaso de estereofón, y el fondo del vaso se ve claramente de que está con una tos de tipo hematoica y en abundante cantidad. Y esto lleva entonces a la intriga. ¿Qué fue lo que pasó? En una prueba de privación terapéutica, en ese caso le quitamos el oxígeno y vea cómo muy rápidamente se empieza a desaturar hasta llegar a 65%. Luego le colocamos nuevamente el oxígeno y sube hasta 93. Observen que por rato llegaba a una frecuencia respiratoria de 37 por minuto. Entonces, si no hubo ningún incidente desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese paciente está con esa tos hemoptoica que le causa desaturación, que amerita de oxígeno en altas, muy altas concentraciones, y continúa con una taquipnea? Aquí podemos ver, cuando le damos oxígeno, la saturación sube un poco y la frecuencia cardíaca baja un poco, aunque este paciente tiene una taquipnea marcada, en este caso 47 por minuto. Se le envió una radiografía de tórax y evidenció todo esto. Infiltrados pulmonares en aspecto no gravitatorio, de forma difusa. Observe que además hay un abombamiento de la silueta cardíaca. Aquí hay un poco de aire en cámara gástrica, y todo esto nos lleva a un diagnóstico que tenemos que establecer. Así como está, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? No se debe de sugestionar por el título de la presentación. Podría haber broncoaspirado, desarrolló un edema pulmonar posobstructivo,
o debutó con una insuficiencia cardíaca aguda del cual no teníamos sospecha, o está presentando un pulmón en shock debido a que el paciente presentó una apendicitis aguda. Es decir, este pulmón en shock es secundario a un fenómeno de tipo séptico. Bueno, por descarte, rápidamente podemos establecer como primera posibilidad un edema pulmonar posobstructivo. Y este edema pulmonar posobstructivo, que lleva por la sigla de EPPO, sería secundario a un laringoespasmo, aunque en la hoja de anestesia no se consigna de que presentó un laringoespasmo. Y cuando se consultó al anestesiólogo que estuvo en el caso, reportó de que él nunca vio de que ese paciente había presentado un laringoespasmo. Entonces, aquí nos lleva el dilema. ¿Qué es el edema pulmonar posobstructivo? Si es el diagnóstico relativamente fácil o más bien puede camuflarse y que más bien el diagnóstico se puede pasar por alto. Para ello vamos a aprovechar para revisar el tema del laringoespasmo y vamos a entonces enfocar en algunos conceptos generales. El laringoespasmo forma parte de los incidentes respiratorios, tanto en el intra como en el posoperatorio, y eventualmente puede ser motivo de una demanda médico-legal. Con muchísimo más frecuencia se presenta en comparación con el broncoespasmo. De hecho, se presenta 10 veces con más frecuencia que el broncoespasmo. Y algunas veces se considera como un incidente menor, tanto que no se registra y se subestima la gravedad de este problema. Por eso es que cuando se revisan las estadísticas, en la incidencia de laringoespasmo puede haber diferencias abismales en cuanto a porcentaje en una publicación y en otra publicación. Por ejemplo, en la publicación de Olson y Hailing se presenta 8.7 por cada 1000 pacientes. En recién nacidos hasta los 9 años, 17.4 por 1000. Pero si el niño tiene menos de 3 meses, aumenta 28.2 por cada 1000. Y en cirugías de ORL, principalmente cirugía de adenoides, puede presentarse prácticamente uno de cada 4 pacientes operados. Y en una serie escandinava se encontró de que de una base de datos de 130.000 anestesias se registró laringoespasmo en 0.78%. Entonces aquí vemos una gran heterogeneidad en cuanto a la incidencia, pero aun cuando no hay consenso de cuál es la incidencia real, sabemos de que se trata de un problema que existe y tenemos que lidiar. Siempre se ha preconizado el concepto hospital libre de dolor, o sea, implementamos todas las tácticas para que los pacientes evolucionen en el perioperatorio sin dolor, pero no existe la contraparte de hospital libre de laringoespasmo. Y es muchísimo más fácil el objetivo de hospital libre de laringoespasmo que hospital libre de dolor. De hecho, para el enfoque de hospital libre de laringoespasmo no existe ningún efecto secundario, mientras que para lograr el hospital libre de dolor a veces hay efectos secundarios propios del tratamiento analgésico, ya sea de forma invasiva o de forma no invasiva como consecuencia de los efectos secundarios. Entonces acá ya estamos viendo la primera ganancia. Si formulamos el reto de hospital libre de laringoespasmo, es un objetivo fácil de alcanzar con algunos pequeños conceptos que tenemos que tomar en cuenta, y para implementar esto no hay ningún efecto secundario y tampoco requiere de la inversión de equipo o de dinero. Es simple y sencillamente modificar nuestra conducta en el perioperatorio. Hay una serie de factores de riesgo, por ejemplo, los lactantes y niños pequeños, cuando se tiene que insertar una sonda nasogástrica, cuando se mete un tubo demasiado grande, y aquí hay que llamar muchísimo la atención con los tubos de doble lumen.
prácticamente no hay ninguna justificación utilizar un tubo de doble lumen de 37 y de 39 para arriba. O sea, habría que pensar 2, 3 veces antes de introducir un tubo de doble lumen número 39. Y tampoco deberíamos estar metiendo tubos endotraqueales tamaño 8, 8 y medio. La mayoría de los pacientes se puede manejar fácilmente sin problema con tubos endotraqueales para adultos de 6.5 hasta no más de 7.5. Para pacientes además que ha sido instrumentado con esofagoscopía o nasofaringoscopía o broncoscopía. Pacientes con infección respiratoria de tracto superior, cuando hay mucha secreción acumulada, ojo esto con las cirugías maxilofaciales. Cuando se hace inducción BIMA, también aumenta la incidencia. Cuando se hace aspiraciones profundas, no en el sentido de anestesia profunda, sino cuando se inserta más allá de hemofauces y podemos estar generando reacciones autonómicas de protección y reacciones somáticas de protección. Y pacientes con estímulo doloroso en un momento de una anestesia en plano excesivamente superficial. Acá en esta publicación se anota algunos porcentajes de causas precipitantes de laringoespasmo. Ven que casi que la mitad se debe a manipulación de la vía aérea, o sea, la inserción de un tubo, la inserción de una máscara laríngea, de una cánula orofaríngea, la succión de secreciones respiratorias, la endoscopía, etcétera, etcétera. Y acá también hay un grupo de pacientes en donde la causa no está bien determinada, uno de cada 4 o uno cada 5 casos. Es importante también identificar a los pacientes que tienen una elevadísima incidencia de posibilidad de laringoespasmo, que serían aquellos pacientes de vías aéreas difíciles. Primero porque anatómicamente tienen una predisposición y lo otro es que probablemente para lograr la inserción del tubo endotraqueal hubo una manipulación un poco más violenta y esto desencadena reflejos somáticos y también reflejos autonómicos también igualmente más violentos. Usted ve esta paciente que tiene un síndrome de Pierre-Robin, tiene esta deformidad y claramente es una paciente que tiene elevadísimo riesgo de desarrollar un laringoespasmo durante el despertar. O este otro paciente. Aquí podemos entonces tener la primera idea de que vía aérea difícil coexiste con un incremento de riesgo de laringoespasmo. Imaginemos este paciente con esta lengua, esta macroglosia secundaria a un macroadenoma de hipófisis que le estaba provocando una acromegalia. Para entender el concepto de laringoespasmo, debemos comprender la anatomía de la vía aérea superior. La vía aérea superior en realidad no es así como aparece en este esquema, en este dibujo, donde todo está permeable, todo está patente, todo está abierto. Más bien, existe mecanismo que condiciona el cierre y también reacciones de protección. Aquí vemos el esquema en una sección sagital de la vía aérea superior y especialmente importante es esta zona que se le conoce como la zona de velofaringe, en donde la lengua se colapsa hacia atrás, el paladar blando se colapsa hacia atrás, la úvula termina de hacer el sello completo y esta zona, además de que anatómicamente se condiciona la obstrucción de la vía aérea, también hay un montón de músculos que se encuentran más abajo y a nivel pretraquial que cuando aumenta el tono provoca un fenómeno de aprisionamiento valvular muscular que sería la fisiopatología del laringoespasmo. Y toda esta zona tiene inervación por 3 nervios, inervación sensitiva. Tenemos acá en color rojo con líneas horizontales, sería la inervación del trigémino. Observe que el trigémino no tiene inervación más allá del istmo de las fauces. Y
en la nasofaringe, en la orofaringe y en la laringofaringe se encuentra una densidad muy alta de fibras sensitivas irritativas que son de las ramas del nervio glosofaríngeo aquí arriba y del nervio vago un poco más abajo. Inclusive aquí se puede observar un traslape en la inervación entre el nervio vago y el glosofaríngeo. Y ambos nervios son los que causan el laringoespasmo. La irritación genera una respuesta refleja a partir de estos dos nervios con el cierre glótico y aumento del tono de los músculos pretraquiales, los músculos que están alrededor del piso de la boca y también del istmo de Fauce, y todo eso se juntan para producir el fenómeno que le conocemos como laringoespasmo. Es importante, antes de continuar, entender la anatomía de la apertura glótica, porque mucho de eso tiene que ver con el cierre de las cuerdas vocales. Entonces, acá tenemos 10 estructuras anatómicas que debemos de ubicarnos. Tenemos aquí la valécula que se encuentra entre la base de la lengua y lo que sería la epiglotis. Tenemos el pliegue glosoepiglótico, que sería una estructura como un frenillo que ancla lengua y la epiglotis. Esto es importante, esta estructura, porque cuando traccionamos la lengua hacia adelante, podemos abrir la vía aérea porque tracciona también la epiglotis hacia arriba. Y tenemos obviamente esta estructura que sería la epiglotis. Tenemos el tubérculo epiglótico, que es esta protuberancia que se visualiza mejor cuando hacemos videolaringoscopía o videobroncoscopía. Las cuerdas vocales, que son dos, estas son las cuerdas vocales verdaderas. Y más lateral tenemos las cuerdas vocales falsas, también se le conoce como pliegue ventricular. Pliegue ventricular. Entre las cuerdas vocales verdaderas y las falsas hay un pequeño nicho que sería, en ese caso, el vestíbulo, que es como una cueva que permite la caja de resonancia a manera caja de resonancia modificada. Tenemos también el pliegue aquí ari-epiglótico entre aritenoide y epiglotis. Acá tenemos dos cartílagos. Más arriba tenemos el cartílago cuneiforme y acá más abajo tenemos el cartílago corniculado porque tiene una forma como de unos cuernitos. Y en el fondo tenemos acá la tráquea. Bueno, primero estaría la estructura o el espacio subglótico y luego tenemos el anillo del cartílago cricoide y de ahí para abajo sería la tráquea. Bueno, el laringoespasmo se presenta prácticamente en cualquier momento en el perioperatorio, durante la inducción, durante el mantenimiento, en el despertar y en recuperación. Si nosotros utilizamos la técnica VIMA, el momento de mayor peligro para la aparición del laringoespasmo sería durante la inducción. Pero exceptuando esta situación, la inmensa mayoría de los laringoespasmos se presenta en el despertar. Es decir, si excluimos VIMA, el laringoespasmo se presenta prácticamente en su totalidad en el despertar. Durante la inducción y durante el mantenimiento se puede dar cuando no tenemos un tubo endotraqueal que esté ferulizando la apertura glótica. En esta publicación se ve los diferentes momentos de ocurrencia del laringoespasmo. Entonces, aquí claramente se ve un número que resalta muchísimo, 64. Y en total 75 acá. O sea, de un total de 189 casos de laringoespasmo, 75 casos sucedieron en el momento de la emergencia, o sea, durante el momento del despertar. Entonces, eso significa que nuestro foco de atención debe dirigirse a esta fase tan importante. De hecho, cuando hacemos una inducción inhalatoria, explica por qué hay laringoespasmo en la inducción. Cuando hacemos una inducción intravenosa,
no nos damos cuenta del laringoespasmo porque detrás del inductor ahí va el relajante neuromuscular. Pero aquí, durante la fase despertar, ya no hay efecto de relajante, bueno, por lo menos es lo que se pretende, y consecuentemente cualquier reacción somática y autonómica del mecanismo de protección de la vía aérea se va a manifestar con un laringoespasmo. Desde el punto de vista fisiopatológico, el laringoespasmo es la conjunción de una serie de reflejos protectores y es una respuesta refleja que se manifiesta por, primero, apnea y luego hace intento de respiración, pero contra unas cuerdas vocales cerradas. Hay también, en algunos casos, tos. Hay también un reflejo expiratorio y un reflejo también de presión negativa, y todo esto sumado genera un cierre violento de la apertura glótica con un paciente que intenta inspirar motivado por la retención de CO2 y también por la hipoxemia. Entonces, el paciente quiere respirar, pero su propio organismo, a través de la incoordinación de los músculos que tienen que ver con la apertura glótica, termina poniéndole la zancadilla, y esto genera una elevadísima presión negativa a nivel pleural, y esto se transmite hacia los alvéolos llevando al barotrauma, y ese es el mecanismo resumido de lo que sería el edema pulmonar post-obstructivo secundario a un laringoespasmo. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que el laringoespasmo es una respuesta exagerada del reflejo de cierre glótico. Por razones obvias, cuando nosotros paralizamos al paciente durante la inducción, a pesar de que puede el paciente querer hacer un reflejo de cierre glótico, no se va a manifestar por simple y sencillamente porque el atracurio o la succinilcolina o el pancuronio se lo impidió. Pero de que se iba a dar un laringoespasmo, se iba a dar un laringoespasmo. Esta es la razón por la que nosotros nos damos cuenta de muy pocos casos de laringoespasmo durante la inducción, a excepción de cuando hacemos una inducción inhalatoria sin relajación neuromuscular. El laringoespasmo se desencadena por la presencia de respuesta refleja luego de la activación de los mecanorreceptores laringios. Estos mecanorreceptores laringios son conducidos a través de las aferencias del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Y la respuesta eferente sería el laringoespasmo. El laringoespasmo fue clásicamente descrito por primera vez por Fink en 1956, quien describe dos fases, una fase de obturación y una fase valvular. Vamos a ver cada uno de ellos. La fase valvular La fase valvular se explica porque los músculos somáticos alrededor del tubo de la vía aérea superior hace una contracción sostenida, un espasmo, una contractura prácticamente, y aprisiona la columna aérea de la vía aérea superior, llevando a un fenómeno de reloj de arena. Entonces produce esta fase valvular que produce una reducción de área de sección transversal, por eso que cuando el gas logra entrar, genera flujo turbulento, y el flujo turbulento, como supera el número de Reynolds, tiene ruido, y este ruido sería el estridor. Pero hay una fase mucho más peligrosa, que es la fase de obturación. En esa fase de obturación hay un cierre completo, no hay paso de los gases ni para adentro ni para afuera, y es cuando no nos damos cuenta, no suena, pero el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios violentos, hay una gran presión negativa a nivel pleural, y esto genera el blanqueamiento pulmonar. Entonces, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico en retrospectiva, resulta que no nos dimos cuenta de que el paciente estaba en esa fase, porque como no suena, entonces creíamos de que no tuvo laringoespasmo, pero el diagnóstico te lo revela el blanqueamiento pulmonar.
esta fase no debe de pasar por alto. Entonces vamos a ver cómo hay retracción supraesternal, retracción intercostal, retracción supraclavicular, aleteo nasal y no hay, sin embargo, el estrior. En la fase valvular, como hay estrior, fácilmente se diagnostica, pero esta es la fase que blanquea los pulmones. Entonces, la fase valvular se debe a que todos esos músculos somáticos generan una contractura alrededor de la vía aérea superior y aprisiona y produce una, una constricción en forma de un reloj de arena. Esto se le conoce entonces como el componente valvular del laringoespasmo. Este componente genera el ruido característico del estridor inspiratorio, pero cuando lo que hay es cierre total de la apertura glótica y también de la cuerda vocal que entra en la posición medial, es lo que se le conoce como la fase de obturación. Esta es la fase más peligrosa por dos motivos. Primero, porque esta es la fase que blanquea los pulmones. Y la otra razón es que para un anestesiólogo no experimentado, esto se le pasa fácilmente, porque como no suena, entonces cree que el paciente está bien. Y sin embargo, ya en ese momento se empieza el blanqueamiento de los pulmones. Entonces, el concepto, mensaje importante aquí, tres signos de admiración, de alerta. El hecho de que no suena en el componente obturador no significa de que no tenga laringoespasmo. Nadie es el componente más peligroso porque blanquea los pulmones. Y blanquea así, un chasquido de dedo. Ninguna otra patología blanquea tan rápidamente los pulmones como el edema pulmonar post-obstructivo de un laringoespasmo. Bueno, entonces el laringoespasmo cuando es parcial se manifiesta por el estridor inspiratorio, pero cuando es total o completo no hay estridor, pero sí se nota los esfuerzos desesperados del paciente por inspirar. Y es mucho más común en pacientes que tienen inmadurez del sistema nervioso central. Por eso es que en población pediátrica es una pesadilla. Y ni qué decir cuando se trata de niños de menores de 3 meses. Y también cuando manipulamos la vía aérea en un paciente que está con una anestesia superficial. Eso significa de que cuando tratamos de meter una máscara laríngea en un paciente que está superficial o cuando estamos tratando de extubar a un paciente cuando está en la fase del despertar, son los ingredientes para desarrollar un laringoespasmo. Y se favorece también por la hipocapnia y también por la hiperoxemia. Estos son situaciones que se presentan con alguna frecuencia durante la inducción, cuando hiperoxigenamos a los pacientes. Es mucho más común cuando damos una anestesia inhalatoria, porque en mayor o menor grado todos los agentes inhalatorios causan pungencia de la vía aérea. Algunos más, otros menos, pero todos causan pungencia. Y el más pungente de todo sería el desflurano. Y la manipulación de la vía aérea, ya sea por la inserción de una cánula orofaringea en un paciente que está en una anestesia inapropiadamente superficial o cuando tratamos de intubar o cuando tratamos de meter un dispositivo supraglótico puede desencadenar el laringoespasmo. Y acá cuando se habla de estímulos extraanatómicos, esto es muy importante, sobre todo cuando el paciente tiene dolor, cuando el paciente lo está tocando en una situación en que el paciente está ni despierto ni está completamente anestesiado. Esta es la fase más peligrosa porque cualquier estímulo extraanatómico puede condicionar un laringoespasmo. Y esto genera una serie de problemas. ¿Cuáles problemas? Causa hipoxemia, se blanquean los pulmones, hay hipercapnia, eventualmente puede llevar a paro cardíaco, broncoaspiración. Esto porque durante los intentos también desesperados por parte del anestesiólogo de ventilar, genera una presión excesiva y esto causa insuflación del estómago y eventualmente una regurgitación y broncoaspiración.
También puede causar trauma mecánico de la vía aérea. Esto se refiere principalmente a vía aérea inferior, donde a nivel alveolar produce la lesión pulmonar que se manifiesta por hemorragia alveolar y arritmias cardíacas como consecuencia de la hipoxemia y de la hipercamia. Y aquí hay un problema muy importante. El problema es que puede ser un factor potencial de demanda médico-legal. Entonces, esto muchas veces lo menospreciamos o confiamos de que por un laringoespasmo no va a llegar una demanda médico-legal, pero en el proyecto de casos cerrados de la ASA hay un porcentaje grande de pacientes que demandaron porque presentaron laringoespasmo por un manejo no expedito en la fase de despertar. Entonces acá vemos algunos resultados o consecuencias fisiológicas después de un incidente de laringoespasmo. Pocos cambios fisiológicos, cambios menores, mayores o incluso paro cardíaco. Entonces no es nada despreciable. Imagine que un paciente presenta un paro cardíaco en un 1% de los casos de laringoespasmo. Entonces es muy importante enfocar la atención en la detección y la prevención de un laringoespasmo. Ahora, ¿cómo se detecta un laringoespasmo? Parece una, una tarea relativamente sencilla, diagnosticar un laringoespasmo, pero hay que estar atento, sobre todo en algunos momentos críticos, cuando hay una anestesia superficial, durante la inducción, durante la intubación y, más importante, durante la extubación. Cuando hay sangre o secreciones, esto genera un efecto irritativo y también esto se autoperpetúa porque la misma hemoptisis genera esa sensación de tos y va autoperpetuando. También se puede escuchar ruidos anormales, tanto inspiratorio como expiratorio. Vamos a escuchar los ruidos inspiratorios sin necesidad de un estetoscopio. Ese es el ejemplo de el estridor inspiratorio. Pero también podemos escuchar algunos otros ruidos agregados como sibilancia, pero sobre todo los crépitos. Esto obviamente tiene que hacerse con un estetoscopio. Vamos a ver también movimientos paradójicos. Se observa también tironeamiento de la laringe. Hay hipoxia. Hay en radiografía edema pulmonar. Es un edema pulmonar de tipo lesional. Y durante la fase de laringoespasmo y después del evento hay un estado persistente hiperadrenérgico. Acá vemos el video de un paciente que está con un laringoespasmo. Observe cómo hay tironeamiento traqueal, hay retracción supraesternal, retracción supraclavicular y en el video no se ve, pero se acompaña también de retracción intercostal. Esto es importante. Entonces, observe el fenómeno ese de tironeamiento traqueal, que es cuando el paciente cuando inspira, la tráquea se desplaza hacia abajo, lo cual es anormal. Y muchas veces se nos pasa por alto el diagnóstico porque cuando son casos de laringoespasmo leve, con un par de litros de oxígeno ya camufla la desaturación. Y esto nos invoca a que para valorar si hay o no un compromiso desde el punto de vista de intercambio gaseoso, debemos valorar a los pacientes en aire ambiente. Le quitamos el oxígeno para ver de qué está hecho, porque puede que esté con una saturación de 94%, pero está con una bolsa reservorio. Pero habría que ver cuánto sería la saturación cuando lo dejamos con FiO de 21%. Por ejemplo, esta misma paciente de la diapositiva anterior, ven que está con taquicardia y acá no aparece la frecuencia respiratoria, pero se ve que el barrido por impedanciometría es muy rápida. Eso probablemente coexiste con una taquipnea. Y acá tapado no está la saturación. Pero vamos a ver
exactamente qué es lo que tiene. Esta es la pantalla completa. Observe que la paciente, después de quitarle el oxígeno suplementario, está con hipoxemia y está con una taquipnea franca. También para la exploración física, la semiología pulmonar, hay que hacer la auscultación, pero esa auscultación tiene que hacerse sí o sí en las partes dorsales, porque con mucha frecuencia ponemos el estetoscopio en la parte ventral y no escuchamos ruidos agregados. Claro, la afectación es más grave en las partes dorsales. Entonces, por eso hay que tomar la molestia de sentar al paciente o meter el estetoscopio debajo de la espalda del paciente para encontrar los crépitos. Esto sucede con muchísima frecuencia. Pone el estetoscopio y en 2-3 segundos en la parte anterior y como no escucha nada, entonces descartado el laringoespasmo. Eso es un error. Debe tomar el tiempo para hacer una buena auscultación pulmonar. Ahora, inclusive con ultrasonido, también se puede observar un patrón B en el ultrasonido. Pero el mensaje es que si queremos buscar los crépitos, esto debe buscar en las partes dorsales. Bueno, y también cuando ya llega a una fase tan grave como una hemorragia alveolar, con ruptura de la membrana alveolo-capilar y salida de sangre al espacio alveolar, vamos a ver lo clásico. Lo clásico sería la tos hemoptoica, como esta tos hemoptoica del caso que les presenté al puro principio. Bueno, una vez que usted ya hizo la mayor parte del diagnóstico, debe cerrar el proceso diagnóstico con una radiografía de tórax. Bueno, aquí alguien podría preguntar, ¿y los gases arteriales? Bueno, los gases arteriales realmente, si se trata de un laringoespasmo leve, quizás se puede ahorrar de hacer unos gases arteriales porque realmente no aporta mucho. No aporta mucho más de lo que ya usted con la oximetría logra dilucidar. Pero la radiografía sí es un estudio que hay que mandar. Pero ¿en qué momento sería conveniente mandar la radiografía de tórax? Acá, por ejemplo, en el caso de un paciente que ha tenido una broncoaspiración, no es una buena idea mandar una radiografía inmediatamente después de la broncoaspiración, porque allí puede de que la neumonitis química y bacteriana no aparezca ipso facto, sino que aparece unas 6 horas después de la broncoaspiración. Entonces, el mensaje aquí, como un inserto, es que si un paciente te broncoaspiró, entonces la radiografía se debe de enviar a las 6 horas después del incidente. Pero en el caso de la sospecha de un laringoespasmo, la radiografía debe mandarse ¿en qué momento? Debe mandarse ipso facto. O sea, ese paciente llegaba a sala de recuperación y ya debería estar el técnico tomándole la placa, porque vamos a ver esto con blanqueamiento pulmonar acá, bilateral. Observe que es de una distribución no gravitatoria, a diferencia, por ejemplo, de el edema agudo pulmón por ICC, en donde las partes inferiores son las que tienen más compromiso. Acá es difuso, no respeta arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Entonces el mensaje que tenemos que llevar es de esta respuesta ipso facto, es que si tenemos la sospecha de un edema pulmonar post-obstructivo, debe mandar la radiografía inmediatamente. De hecho, no hay ninguna otra condición que blanquea más rápido el pulmón que el edema pulmonar post-obstructivo. Vamos a mostrarle 3 placas de pacientes que tuvieron edema pulmonar post-obstructivo por un laringoespasmo. Ese es un caso. Observe que tiene infiltrados en aspecto no gravitatorio. Hay aumento de la silueta cardíaca. Aquí se ve esto que es el neumogastrio, es la insuflación de la cámara gástrica por los intentos de meter gas a presión en un paciente que tiene la vía aérea completamente cerrada por el laringoespasmo. Acá tenemos otro caso,
otro caso también de infiltrados bilaterales no gravitatorios, aumento de la silueta cardíaca, pero este aumento de silueta cardíaca se hace a expensa del lado derecho y da el aspecto como de un florero, diferente de la falla cardíaca izquierda que en el aspecto radiológico tiene forma de una bota. Acá otro ejemplo, el infaltable neumogastrio, que es la insuflación del aire en la cámara gástrica cuando se trata de ventilar a altas presiones con un paciente que tiene la apertura glótica completamente cerrada. Y el mismo aspecto de la silueta cardíaca en forma de un florero con ensanchamiento a expensa de las cavidades derechas y los infiltrados pulmonares de tipo no gravitatorio. Entonces, acá tenemos que recordar de que debemos buscar infiltrados pulmonares, ensanchamiento de la silueta cardíaca hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque cuando hay hipoxemia se genera un mecanismo que se llama la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y esa vasoconstricción pulmonar hipóxica aumenta la resistencia vascular pulmonar, y este incremento de la resistencia vascular pulmonar aumenta la poscarga para el ventrículo derecho, una cavidad que no está diseñada para generar trabajo a base de presión. Es una cámara de volumen, más no es una cámara de presión como tal. Y rápidamente claudica, y ese es el concepto de cor pulmonar agudo, una disfunción del ventrículo derecho a consecuencia de un aumento de la poscarga en el circuito pulmonar. Entonces, para recordar la tipicidad de la radiografía de tórax, ¿qué es lo que nosotros buscamos y es lo que se ve en el día a día? Infiltrado en aspectos de vidrio esmerilado o vidrio delustrado también, con distribución difusa. Esto es el concepto de lesión pulmonar. Hay ensanchamiento de la silueta cardíaca. Recuerda, el ensanchamiento es a expensa de las cavidades derechas por el fenómeno de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y el aire en la cámara gástrica por esos intentos de insuflar con una apertura glótica cerrada, y eso genera el desvío del aire hacia la cámara gástrica. Esto es importantísimo porque si el paciente tiene periodo de ayuno, no hay tanto problema, pero si es un paciente que ya de base tiene estómago lleno y uno le regala un par de cc de aire, genera tal incremento de la presión intragástrica que va a regurgitar, y ahí sería como llover sobre mojado. Va a tener el edema pulmonar post-obstructivo y también la neumonía por broncoaspiración. Bueno, continuando con este algoritmo de diagnóstico, tenemos que establecer el diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con el CRUB, con el broncoespasmo, con la presencia de cuerpo extraño en vía aérea, con laringitis, epiglotitis y parálisis de las cuerdas vocales. Sin embargo, hay diferencias que son importantes entre cada una de estas propuestas diagnósticas. ¿Y cuáles son las diferencias marcadas? Sobre todo con el broncoespasmo. Entonces, cuando hay estridor, este es un fenómeno que se escucha sin necesidad de un estetoscopio y sucede durante la inspiración. Mientras que el broncoespasmo no se puede escuchar sin la asistencia de un estetoscopio. Claro, cuando el broncoespasmo es muy grave, hasta a simple oído se puede escuchar, pero el broncoespasmo además se presenta principalmente durante la fase expiratoria. Entonces son dos fenómenos que son claramente diferentes: el broncoespasmo del laringoespasmo. Bueno, y estos pacientes, muchas veces usted ve que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, este paciente tuvo un edema pulmonar post-obstructivo, un muchacho joven
que se le hizo una cirugía ortognática. Después de la extubación presentó un laringoespasmo violento y se le blanqueó los pulmones. Pero hay un escenario en donde el diagnóstico puede ser un reto bastante difícil. Por ejemplo, pacientes que después de una tiroidectomía presentan un estriol inspiratorio. Entonces ahí, ¿qué sería? ¿Que está con laringoespasmo o está con una parálisis de cuerdas vocales? La manera, digamos, contundente de diagnosticar y hacer el diagnóstico diferencial sería mediante una nasofaringoscopía. Entonces, en ese caso, se puede observar la parálisis de la cuerda vocal que explica el estriol de una paciente que tuvo lesión de ambos nervios laríngeos, que provoca de que las cuerdas vocales entren en parálisis en posición medial, se cierra como las puertas de lado a lado. Esta paciente particularmente estaba en recuperación, estaba respirando horrible, estaba con un estriol feísimo, pero sospechábamos de que se trata de una parálisis bilateral de las cuerdas vocales, primero porque se trató de una tiroidectomía total para un cáncer papilar de tiroides. Y lo otro era que la paciente estaba alerta, pero se sentía muy angustiada porque no podía respirar, se estaba como asfixiando. Entonces, un paciente con laringoespasmo generalmente tiene un estado de sensorio todavía deprimido, pero cuando hay parálisis de cuerda vocal, si está alerta, te excluye automáticamente del laringoespasmo y nos vamos al diagnóstico de una parálisis de cuerda vocal, que efectivamente se comprobó cuando se hizo una nasofaringoscopía flexible. Se vio de que la paciente tenía parálisis de ambas cuerdas vocales, que lleva nuevamente a sala de operaciones y desdichadamente se tuvo que hacer una traqueostomía. Entonces, el diagnóstico diferencial en pacientes de cirugía de tiroides hay que confirmarlo mediante una endoscopía flexible para ver la movilidad de las cuerdas vocales. Ahora vamos a revisar lo que sería la prevención y el manejo de esta complicación anestésica. El concepto que tenemos que llevar es que el hospital sin laringoespasmo eventualmente podría ser visto como una utopía, que es difícil e incluso imposible de alcanzar. Es como el reto del hospital sin dolor. Sabemos de que es una meta muy alta a fijar, tener un hospital donde no exista dolor. Pero este concepto, hospital sin dolor, sí es un estándar dificilísimo de alcanzar y a veces tenemos que aceptar de que algunos pacientes van a experimentar dolor porque o no hay medidas efectivas o porque realmente es el concepto de ese análisis riesgo-beneficio, que el tratamiento para aliviar el dolor también conlleva algunos efectos secundarios que son quizás más peligrosos que el mismo dolor. Pero el hospital sin laringoespasmo realmente no es una utopía. Es algo muy fácil de alcanzar, tiene muy pocos requerimientos y se trata de medidas que son sumamente efectivas, sobre todo en la parte de prevención. Entonces, el manejo y la prevención consiste en detectar aquellos pacientes que tienen más riesgo de padecer de un laringoespasmo y establecer las medidas preventivas. Una de las medidas preventivas consiste en anestesiar la vía aérea antes y después de la manipulación de la vía aérea. Y una medida que se ha preconizado es anestesiar la mucosa mediante la aplicación de spray de lidocaína. Esto tendría que hacerse con el paciente antes de la inducción para que cuando manipulemos la vía aérea y el paciente esté bajo efecto de la anestesia, no haga reacciones de espasmo. Esto es especialmente cierto cuando
se manipula la vía aérea en un paciente que no va a estar paralizado. Para entender la importancia de la prevención, tenemos que comprender estos signos y etapas de la anestesia. Estos son los clásicos estadios de anestesia propuestos por Goethe allá en la década de los 30. Pero recordemos de que eran otros medicamentos lo que se utilizaba en aquella época. Por ejemplo, esta ilustración que aparece en los libros de las etapas y signos de la anestesia de Goethe se refiere a medicamentos que ninguno se utiliza en la actualidad, como los barbitúricos, ciclopropano, cloroformo, cloromar, alotano. Estos medicamentos ya no se utilizan en la actualidad. Quizás el más cercano sería el alotano con los agentes halogenados que se utilizan en la actualidad. Divide la profundidad anestésica en 4 estadios, desde la etapa inicial, que es la de analgesia y amnesia. El paciente todavía en ese momento está con la conciencia conservada, que se está perdiendo paulatinamente, pero este estadio, el paciente se puede despertar cuando nosotros le hacemos estímulos. Luego pasa a una fase de sueño, en donde ya hay inconsciencia. Más profundo sería el estadio de anestesia quirúrgica, que a su vez se subdivide en 4 planos. Ahí la importancia de que a veces decimos que el paciente está fuera de plano, está un plano superficial, se refiere a un estadio de anestesia quirúrgica, no cuando se encuentra en otros estadios. Entonces recordemos de que la profundidad anestésica clínicamente se divide en 4 estadios, y en el estadio 3, que es el estadio de anestesia quirúrgica, se subdivide en 4 planos. Y la profundidad excesiva se le conoce como parálisis vulvar. Y cada una de estas etapas tiene su respectiva manifestación clínica, su propia semiología, su propio patrón electroencefalográfico. Pero acá, la etapa más importante para entender el laringoespasmo es la etapa 2 o el estadio 2. Aquí el paciente presenta reacciones que son impredecibles y una respiración irregular ante estímulos que son no nocivos, pero el paciente lo percibe como una amenaza. En otras palabras, para entender esto de la profundización de la anestesia, consiste en retroceder filogenéticamente en la evolución del hombre. Nosotros provenimos de ancestros que datan de millones de años y progresivamente se fue evolucionando hasta el Homo sapiens sapiens. Y en esta evolución va apareciendo progresivamente un sistema nervioso más y más complejo. El primer cerebro es el cerebro reptiliano marino, o llamado también el arquicerebro. Arqui significa antiguo, en donde se encarga de los automatismos de preservación y la supervivencia inmediata. Este es el ejemplo del proceso de la respiración. Nosotros no tenemos que pensar que tenemos que inspirar y expirar, simplemente se hace porque el cerebro reptiliano se encarga de controlar estos movimientos primitivos. Luego tenemos el sistema límbico, también se le conoce como el cerebro selvático o paleomamífero. Aquí es donde aparece el componente emocional de las reacciones. Esto explica, por ejemplo, el sufrimiento, el miedo, la ansiedad, etc. Y el cerebro más nuevo, llamado neocerebro o neocórtex, o el cerebro humano. En este caso ya hay una evolución filogenética mucho más compleja. Es el cerebro creativo, el explicativo, es el cerebro humano. Y estos 3 niveles de evolución filogenética también tiene sensibilidad diferenciada. El cerebro humano, el neocórtex, es sumamente sensible a pequeñas, incluso trazas de agente anestésico. El cerebro límbico es el que sigue en sensibilidad, y el más resistente es el cerebro reptiliano. Y es lógico, porque podemos estar dormidos, pero no dejamos de respirar, porque el cerebro reptiliano se encarga de estos mecanismos automáticos de preservación y de supervivencia. Entonces, el cerebro que más
tenemos temor durante una reacción de laringoespasmo es el arquicerebro, en donde el paciente va a reaccionar como un reptil, como un ser salvaje que no obedece a los comandos. Y esto significa entonces de que nosotros tenemos que tener paciencia a la hora de despertar al paciente sin molestarlo, sin activar ese animal que cada uno de nosotros tenemos por dentro. Y aquí es importante recalcar de que como el tiempo quirúrgico es significativo y relevante, lo mismo con el proceso de la anestesia, tanto en la inducción como en el despertar, tenemos que tomar el tiempo suficiente. Y para una medida preventiva del laringoespasmo es precisamente hacer una técnica de extubación expedita. La técnica para reducir el riesgo de laringoespasmo es la extubación con el CPAP. La técnica de extubación con el CPAP. ¿Y en qué consiste esta técnica de extubación con CPAP? No es simplemente cuando termina la anestesia arrancar el tubo y ya. Tenemos que extubar esos pacientes con una presión positiva de tal manera que el paciente esté en casi el estado de capacidad pulmonar total, de tal manera que cuando sacamos el tubo, primero tenemos el plus de que ya cualquier atelectasia ha sido resuelta con una maniobra de reclutamiento con CPAP. Y por el otro lado, como el pulmón está en su capacidad pulmonar total, al retirar el tubo, el paciente experimenta una tos artificial y terminará de limpiar las secreciones que se había acumulado en la vía aérea superior. Y también tener previamente todo listo. Antes de aterrizar al paciente, vamos a ir aflojando el esparadrapo para que sea una tirita lo que mantenga el tubo in situ y no tengan luego que cuando ya está a punto de el paciente escupir el tubo, tiene todo amarrado y más aún cuando no tiene las pestañas estas del esparadrapo y empieza a arrancar a uñazos ese esparadrapo. Entonces, todo esto tiene que hacerse de forma anticipada. Eso es como aterrizar un avión. Antes de aterrizar un avión, existen maniobras de aproximación. Y esto es especialmente cierto cuando se fija el tubo con algunos dispositivos que son más firmes, como por ejemplo cuando tenemos estos Hollister comerciales o cuando se fija los tubos de doble lumen con vendas de Clean o cuando, como en el caso de los paramédicos que fijan los tubos con las conexiones de suero, etcétera, etcétera. Entonces, la maniobra de aproximación es igual de importante que la maniobra de aterrizaje de un avión. Y tenemos que lavar el circuito con flujos altos con el dial completamente cerrado. Esto garantiza de que se expulse la mayor cantidad de agente anestésico volátil posible. Obviamente eso se aplica para anestesia inhalatoria, no es el caso, por ejemplo, de una anestesia intravenosa. Y desde estas dos maniobras, lo que nos queda es esperar. Y hay que esperar un tiempo suficiente. Aquí el concepto de paciencia es relevante. Paciencia significa llevar el ritmo natural de las cosas sin entrar en maniobras violentas para adelantar estos hechos. Y en la fase de despertar, lo que no podemos hacer es apresurar atropelladamente, arrancar el tubo al paciente y sacarlo a recuperación, porque todo eso son ingredientes para desarrollar, número uno, un laringoespasmo y número dos, un paro en recuperación. Entonces, hay que tomar todo el tiempo necesario para el despertar. Y todo debe ser cronometrado y estar revisando los gráficos de tendencia, como en este caso, ven que cuando finalizó la anestesia, perdón, la cirugía, acá, en este momento, señalaba en este gráfico, se subió los flujos, al subir los flujos, entonces la concentración del halogenado, en este caso fue sevoflurano, empezó a decaer, pero no desaparece inmediatamente, porque dentro del organismo existe una reserva que serían los depósitos
de fármacos en la grasa, en músculo, en piel, en hueso, etc. Y acá se esperó durante 10 minutos para en ese momento cumplió los 10 minutos con el sevoflurane lavado y con una concentración de sevoflurane telespirado de 0,17. En este momento se procedió a la extubación porque ya el paciente abrió los ojos y obedecía algunos comandos. Esto de cronometrar el tiempo y no apresurar es especialmente importante para aquellas cirugías en donde el paciente no está en decúbito supino, como por ejemplo el paciente que está en decúbito prono, de posición mahometana, por ejemplo una cirugía de lámina. Nunca despertar a los pacientes ni superficializar cuando está en una posición en donde usted no tiene un abordaje expedito de la vía aérea. Recordemos de que tan importante es la incisión quirúrgica y la disección del lecho quirúrgico, como lo es esta fase de la anestesia del despertar. Nunca superficializar. De hecho, recuerdo, hace muchos años se tenía la costumbre de que los pacientes eran despertados cuando ya el cirujano está empezando el cierre de la piel. Entonces, en los últimos puntos era una lucha combativa entre el paciente, el cirujano y el que está dando la anestesia. Esto es totalmente inapropiado porque de hecho hay que ver eso como una falta de respeto hacia el paciente. El tiempo que se tiene que dedicar para el despertar, eso es parte del tiempo efectivo de uso de sala de operaciones. No hay que ver eso como un desperdicio, no hay que ver esto como un tiempo perdido. Por eso también en cada uno y es labor que nosotros tenemos que implementar en cada uno de los hospitales. Y si el hospital toma, digamos, la batuta de educar al personal de sala de operaciones de que este tiempo es valioso y que tiene que respetar esos tiempos, entonces habremos ganado muchísimo para la seguridad de los pacientes. Y esta escena, que ustedes ven cómo estos asistentes de pacientes están obedientemente y respetuosamente esperando el despertar del paciente hasta llegar al momento de la extubación, esta escena no lo teníamos antes. Hace unos 20 años, cuando terminaba la cirugía, ya pasaba la camilla, jalaba el paciente, y si el paciente demoraba un minuto para despertar, cuando el cirujano puso el último punto, se tenía esa atmósfera de burla y inclusive estábamos como muy acostumbrados y éramos copartícipes de esta escena de falta de respeto y de falta de seguridad para el paciente. Entonces, aquí esto es lo que se debe de imperar, tomar en cuenta que este tiempo es valioso y que se debe de respetar. Y cero estímulo. No debe haber ni un solo estímulo hacia el paciente. Inclusive pequeños estímulos que parecen como inofensivos, como acá, que tocar el paciente o pasar cerca de la camilla y golpear con el muslo la camilla, eso es lo suficiente estímulo, aunque sea sutil, para desencadenar un despertar violento en el paciente. Y ahí tendríamos los ingredientes para un laringoespasmo. Esta técnica de despertar sin estímulo se le conoce como la técnica de extubación no toque, no estímulo, en este caso, ¿verdad? O sea, aquí es una técnica que está claramente implementada, hay descripción de la literatura. Lo que pasa es que hay que ponerle nomenclatura y tener con la mente lúcida para identificar que esto de la extubación no es solamente arrancar el tubo, sino que hay técnicas expeditas de extubación y la que se utiliza y que mejores resultados ha tenido para disminuir la posibilidad de laringoespasmo se llama la técnica de No Touch Extubation Technique. Esta técnica no solamente sirve para reducir el laringoespasmo, sino también reducir el riesgo de un paro cardíaco por depresión respiratoria y también reduce el riesgo de broncoaspiración de saliva. O sea, en esta técnica se preconiza el concepto de que absolutamente, y eso es
es fundamental. Absolutamente ningún estímulo, cero estímulo. Y ha sido esto validado en diferentes publicaciones. Y, por ejemplo, en esta publicación, donde se comparó el grupo donde se hacía la extubación con la técnica tradicional de estímulo, de tocar al paciente, versus una técnica donde no hay absolutamente ningún estímulo, ni siquiera el llamado, ni siquiera una suave caricia a la mano del paciente. Y aquí se compara, vean que en el grupo donde no se hace ningún tipo de estímulo, hubo menor tos, menor cialorrea, menor respiración sostenida, mucho menor laringoespasmo, menos de episodios de desaturación y menos posibilidad de sangrado en el sitio quirúrgico. Obviamente aquí lo que aumenta un poco es la posibilidad de que el paciente pueda, digamos, morder el tubo o la máscara laríngea, pero eso es un mal relativamente menor. Entonces, no debemos hacer estímulo a los pacientes, ni siquiera las caricias suaves. Esto no es bien apreciado por el paciente en esta fase del despertar. Entonces, cero estímulo, ni siquiera tocar al paciente, ni siquiera una caricia, ni siquiera llamar al paciente. Solo estar viendo la cara del paciente y el monitor. Eso es lo único que estamos permitidos hacer. Y esto entonces nos lleva a la reflexión de que durante la fase del despertar, cualquier estímulo, aunque sea suave e inofensivo, va a ser interpretado por el cerebro reptiliano, que es el que está en ese momento dominando, lo va a interpretar como una agresión. Y la respuesta refleja es una reacción violenta con patadas, manotazos y en el caso del tema de hoy, el laringoespasmo. Entonces, no se lo olvide, cero estímulos, cero estímulos. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la medida preventiva entonces más eficaz para prevenir el laringoespasmo? No tocarlo, ¿verdad? No tocarlo porque el paciente no va a apreciar esos estímulos táctiles, aunque sea una suave caricia, como si fuese la caricia al estilo de un pétalo de rosa, nada de esto, ¿verdad? Esto va a ser interpretado por el paciente como una agresión por su cerebro reptiliano. Recordemos que en este caso, el cerebro humano, la neocórtex, está suprimido por pequeñas trazas de agente anestésico, mientras que el cerebro reptiliano es la zona filogenéticamente más resistente al efecto de los fármacos anestésicos. Y también identificar cuáles pacientes pueden ser extubados de forma exitosa. No es una carretera de un solo sentido el hecho de que termina la cirugía, termina la anestesia y detrás de esto la extubación. Habrá algunos pacientes que tendríamos que sacarlo a recuperación con un tubo para perulizar la vía aérea. Eso es especialmente cierto para aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía de vía aérea superior como ORL, procedimientos de neumología intervencionista, etcétera. Inclusive algunos pacientes ameritará de ventilación mecánica en el postoperatorio. Entonces, no hay que forzar la extubación, no hay que forzar el retiro de la ventilación mecánica. ¿Cuándo podemos tener una extubación exitosa? Cuando el paciente tiene mirada conjugada, cuando el paciente no está con la mirada con estrabismo divergente o movimiento de nistagmus en forma desordenada. Si tiene la mirada conjugada, probablemente ese paciente tiene el área 8 de Brodmann, que se encuentra a nivel de la corteza frontal, que está ya retornando a su función normal. Tenga apertura ocular, espontáneo o antellamado, que haga gestos faciales, tenga sobre todo movimientos con propósito, no movimientos reptilianos, sino movimientos con propósito. Y que además tenga un back espontáneo de al menos 5 cc por kilo. Eso indica de que ha
tenido una recuperación del bloqueo neuromuscular, por lo menos a un nivel de seguridad. Y cuando ya vamos a hacer una extubación inminente, lo que tenemos que hacer es cerrar completamente la válvula APL. ¿Para qué? Para generar un CPAP poderoso, de tal manera que ese CPAP le cause una insuflación hasta capacidad pulmonar total. Ahora, alguno podría decir, bueno, entonces en algunos pacientes esto puede ser sumamente deleterio, como por ejemplo los pacientes de neurocirugía. Sí, pero esto es un momento demasiado rápido, un flashazo, ¿verdad? Entonces, hay que sopesar los riesgos y beneficios. Algunos pacientes, obviamente, esta maniobra estaría contraindicada si ya de base tiene hipertensión intracraneal, pero esto no es la regla, sino más bien son casos excepcionales. Quiere decir que a menos que tenga una justificación clara, uno debería extubar a esos pacientes siempre con la maniobra de CPAP. Dejar esta válvula APL en 70, eso no significa que va a llegar a 70 centímetros de agua, porque recordemos que la bolsa está diseñada para hacer una presión plató en 40 centímetros de agua. Por aquello de que mucha gente piensa que si uno cierra a 70, sería 70 centímetros de agua lo que le va a llegar al paciente. Y cuando ya tenemos la bolsa inflada y con la válvula APL cerrada y con CPAP sostenido, entonces esta bolsa no permite una presión de más de 40 centímetros de agua, pero es lo suficiente para reclutar los alvéolos y llegar a capacidad pulmonar total. Entonces ya en esa instancia ya estamos a punto de la extubación. Entonces, con todos los esparadrapos sueltos, es importante tener un trapo aquí para reducir el spray de secreciones. Y cuando hacemos esto, vamos a ir jalando el tubo y mientras vamos jalando el tubo, va a producir una salida de las secreciones, porque aquí es importante romper el tubo, no desinflando con una jeringa, sino que simplemente rompe el balón piloto, esta conexión del balón piloto. Con esto se produce un desinsuflado discreto del balón neumotaponador suficiente para la sacada del tubo y produce una fuga de gas que va a salir por fuera del tubo, por los lados del tubo, o sea, entre la tráquea y el tubo, ese espacio, esa rendija, por ahí se fugan los gases y esto sirve para barrer las secreciones que eventualmente se había acumulado debajo de las cuerdas vocales, pero por encima del balón neumotaponador. Esto es especialmente cierto cuando son pacientes que hubo regurgitación durante la cirugía, como por ejemplo las cirugías digestivas. Y este trapo, generalmente con uno es suficiente, pero puede ser que sea necesario hasta 2 trapos. Y mientras va jalando el tubo, con el trapo se pone encima de la boca del paciente para evitar la salpicadura y el spray. Y después, cuando ya el tubo fue completamente retirado, el trapo va a servir para terminar de limpiar las secreciones de la boca. ¿Y qué pasa cuando el paciente desarrolla una complicación, en ese caso el laringoespasmo? Entonces, las maniobras que vamos a hacer sobre el paciente tienen que ser muy gentiles, nada de maniobras violentas. Hay que remover el estímulo quirúrgico, en ese caso el dolor. Por ejemplo, si en este momento el paciente está con laringoespasmo, no sería una buena idea estarle estripando la panza, poniendo esparadrapo para la sonda de tórax, etcétera, etcétera. Y en casos de difícil manejo, tendríamos que profundizar la anestesia y si hay secreciones abundantes en vía aérea, aspirar las secreciones y la sangre. Aquí es importante de que cuando tenemos paciente que se ha acumulado secreciones y sangre en la vía aérea, la aspiración debe hacerse cuando el paciente todavía está bajo efectos de la anestesia, para no desencadenar los reflejos de protección somática y de respuesta autonómica. Y por supuesto,
aplicar ventilación a presión positiva y utilizar el oxígeno al 100%. La fisiopatología del laringoespasmo, como habíamos mencionado en la primera parte, fue descrito por el doctor Bernard Fink, que propone de que durante el laringoespasmo lo que hay son dos mecanismos, un mecanismo valvular y un mecanismo obturador. El mecanismo valvular es el cierre de las cuerdas vocales y el mecanismo obturador sería la contractura de los músculos que son los extrínsecos de la glotis, que al contraer aprisiona la columna aérea y acerca el cartílago tiroide al hueso yoide, estrechando ese espacio, también obliterando el espacio correspondiente al seno o receso piriforme, y con esto se genera el tapón de un laringoespasmo. Aquí se puede ver cuando está completamente cerrado, aquí ya está el mecanismo de cierre en forma de una válvula. Las cuerdas vocales, tanto las verdaderas como las falsas, se medializan y produce un cierre hermético en un paciente que quiere inspirar. Es interesante cómo Fink describió este fenómeno allá en el año 1956, cuando no había TAC, y todo este dibujo que él hace es para explicar lo que él observaba en sus pacientes. Entonces eso le da más crédito a la publicación de Fink en Anesthesiology en 1956. Entonces tenemos que hacer las maniobras para relajar este fenómeno de cierre valvular, y para ello tenemos que utilizar una serie de maniobras. Estas maniobras tienen como finalidad resolver el laringoespasmo. Entonces, entre el laringoespasmo y la apnea de sueño comparte algunas características, pero no son sinónimos, porque en el laringoespasmo se activa y hay contractura de estos músculos, el tiroaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral y el cricotiroideo, que son músculos que se cataloga como los intrínsecos y los extrínsecos de la apertura glótica. En cambio, en el caso de apnea obstructiva de sueño, son más que todos los músculos involucrados en el tono de la lengua y la distancia retrolingual, como el geniogloso, el genioiogloso y el esternotiroideo. Entonces, si estos son los músculos que están involucrados, entonces la maniobra que nosotros vamos a hacer tiene como finalidad resolver estas contracturas musculares. Entonces, en esta publicación de Anesthesiology hay un algoritmo bastante interesante y útil de cómo abordar el laringoespasmo. Primero, cuando hay estridor inspiratorio, descartamos el laringoespasmo. O sea, no puede existir estridor inspiratorio. Pues si hay estridor inspiratorio, probablemente se trata de otra entidad que no es el laringoespasmo. En cambio, en el laringoespasmo hay estridor inspiratorio, pero recuerda que también está el fenómeno del cierre a manera de una válvula de bola. Es decir, se tapa completamente la entrada y salida de los gases como si fuese una válvula unidireccional con una bolita. Entonces, cuando estos dos fenómenos se conjuntan, tenemos que actuar removiendo los irritantes, ajustando la concentración de anestésico. Obviamente, si lo tenemos ya despierto, no se va a producir ese fenómeno, pero si el paciente, por ejemplo, está en una inducción BIMA, que está con laringoespasmo, en lugar de estarlo estimulando, más bien debemos preocuparnos en profundizar rápidamente el estado de anestesia del paciente. La tracción mandibular, vea que esto es útil para los dos mecanismos, y aplicar CPAP o ventilación mecánica a presión positiva utilizando FIO al 100%. Si no mejora, hay que pensar en
paralizar al paciente con succinilcolina y reintubar al paciente. Bueno, esto es como a grandes rasgos el manejo de laringoespasmo. Vamos a ver algunas cosas un poco más específicas. Entonces, para aliviar y resolver ese espasmo de los músculos intrínseco y extrínseco de la glotis, entonces vamos a utilizar tres maniobras. La maniobra de Smart-Hyber, la maniobra de Larson y la maniobra de rosado blanco. Quizás de todas estas maniobras, la que más hemos escuchado es la maniobra de Larson, pero hay que ser preciso con la nomenclatura, porque a veces confundimos una con la otra. La maniobra que muchas veces nosotros erróneamente le llamamos maniobra de Larson es en realidad la maniobra de Esmar-Hyber. Esta es la subluxación temporomandibular. De esta manera, al subluxar la articulación temporomandibular, alargamos el músculo tiroideo y es un músculo importante en la fisiopatología del laringoespasmo. Y de esta manera libera el espacio supraglótico. Con esto se alivia significativamente el laringoespasmo, amén de que al traccionar la mandíbula hacia adelante aumentamos la distancia retrolingual y facilita la ventilación a presión positiva. Esta es la maniobra de Esmar-Hyber. No confundir esto con la maniobra de Larson, porque la maniobra de Esmar-Hyber es la subluxación temporomandibular, es decir, protruir la mandíbula hacia adelante. Con esto traccionamos y aumentamos el espacio tiroideo y también de esta manera aumentamos la distancia retrolingual, facilitando la ventilación a presión positiva. Por el otro lado, la maniobra de Larson consiste en una presión bilateral sobre la apófisis mastoide a nivel de los procesos estiloideos, entre la rama posterior de la mandíbula y el proceso mastoideo anterior, con una fuerza que es suave y a la vez vigorosa y le tiene que provocar algún estímulo, alguna sensación dolorosa al paciente. Esto parece muy complejo de entender y visualizar. Ahorita vamos a ver en un esquema. La maniobra de Larson tiene dos mecanismos. Como tiene dolor, entonces eso va a relajar las cuerdas vocales y desplaza la mandíbula hacia adelante y hacia arriba. Esto genera una consecuencia semejante a lo que hacemos con la maniobra de Esmar-Hyber. Por eso es que a la maniobra de Larson muchas veces se le confunde con la maniobra de subluxación temporomandibular de Esmar-Hyber. Esta es la maniobra de Larson, identificar este punto de presión. Este punto de presión, vea que se encuentra a nivel de cerca del proceso mastoide. Este es el proceso mastoide. Este acá está a nivel de proceso estiloide, y esta es la rama posterior de la mandíbula, la rama posterior mandíbula, y con esto entonces apretamos este punto, aplicamos presión, y esta es la maniobra de Larson. Esto se complementa además, aplicando esto, automáticamente la mandíbula se va a subluxar hacia adelante. Entonces, recuerde, este es el punto de Larson. Aquí se ve el punto de Larson. Este es el cóndilo posterior de la mandíbula. Aquí tenemos el proceso estiloide. Ese es el proceso mastoide. Y aquí es donde debemos de ejercer esa presión bilateral. Así es como se ve. Se aplica la presión bilateral. Es una presión que es entre suave y fuerte, suficiente para subluxar la mandíbula y también para estimular cierto grado de dolor que va a aliviar las cuerdas vocales. Y esta maniobra de Larson se puede complementar con, con el sello de la mascarilla facial. Entonces es una maniobra que tiene múltiples propósitos. La otra maniobra se llama la maniobra de rosado blanco. Tal vez esta no es tan popular, por lo menos no se ha descrito
con tanta insistencia. Es una maniobra que se escribe como práctica, aunque es empírica a su vez. No hay mucha literatura que avale su uso, pero se recomienda en caso de que primero, uno quiera, digamos, aprender la maniobra, y lo otro es también para implementar esta maniobra cuando las otras han fallado. Consiste en hacer movimientos laterales del cartílago tiroideo y cricoides. Entonces, para eso utilizamos el dedo pulgar, el índice y el medio aprisionando entonces la tráquea, y hacemos masaje de un lado hacia el otro en la línea media unas 5 veces. Luego esperamos unos 10 segundos y se repite otra vez 5 veces, moviendo de lado a lado hasta que el paciente recupere la respiración. Esta es la maniobra de rosado blanco. Entonces se palpa aquí la vía aérea, se aprisiona entonces la tráquea y se mueve de lado a lado unas 5 veces para un lado, 5 veces para el otro lado, esperar unos 10 segundos, volver a hacer la maniobra hasta que el paciente mejore. Las desventajas de esta maniobra es que no te permite hacer el sello de la vía aérea con una mascarilla facial y ventilar a presión positiva. Entonces tiene que hacerse con otro ayudante. Entonces acá tenemos ya todas las maniobras juntas, ¿verdad? Subluxación temporomandibular, esa es la maniobra de Esmar Larson. Aplicar la presión en el punto de Larson. O sea, aquí Esmar Heiber con Larson. Aquí solo faltó la maniobra de rosado blanco. Bueno, otra alternativa, otra maniobra es la propuesta por Lester Mark. Esta fue publicada en Anesthesiology en 1962. De hecho, es una carta de comentario para esta publicación original de Bernard Fink de 1956. Ambas publicaciones aparecen en Anesthesiology, son artículos clásicos. ¿Y en qué consiste? Esta maniobra recomendada por Lester Mark es la elevación de la lengua con los dedos del anestesiólogo. Entonces, consiste en trenzar la lengua y traccionarlo hacia arriba. Pero esto me parece medio peligroso, ¿verdad? Porque aquí si uno mete los dedos en la boca de un paciente que en ese momento ni siquiera está con la mente lúcida y no obedece, y además tiene respuesta de reacción violenta, me parece que esta maniobra es una tontería, porque es como meterse a la garra de un cocodrilo, ¿eh? Así es que si uno no tiene miedo de perder un dedo, puede hacer la maniobra de Lester Mark, pero esto es una tontería. Sin embargo, está publicado. Bueno, y si todo falla, entonces hay que reprofundizar al paciente. Una medida farmacológica útil es poner una mini dosis de propofol de 0.25 a 0.8 miligramos por kilo. Es como reprofundizar al paciente, y eso es como un avión, ¿verdad? Que trata de aterrizar, pero hay condiciones adversas, entonces tiene que levantar otra vez vuelo y hacer nuevamente la maniobra de aproximación. Con esta maniobra de el bolo de propofol, el éxito para liberar el laringoespasmo es de un 77%. Y si del todo ya no, entonces tendríamos que paralizar al paciente, pero no es paralizar otra vez con dosis full, sino con una mini dosis de succinicolina, apenas 0.1 miligramos por kilo. Es como una décima parte de lo que utilizamos para la fase de intubación. Entonces todos son mini bolos de propofol, mini bolos de succinicolina, apenas para levantar vuelo y otra vez hacer la maniobra de aproximación.
Pero recordemos que la succinilcolina es solo una medida paliativa y que la lidocaína no tiene ninguna utilidad en momentos de laringoespasmo, porque más bien ese spray que vamos a poner aumenta la irritación de la vía aérea y eso más bien puede empeorar más el laringoespasmo. Y concentrarnos en ese momento en la ventilación a presión positiva. En ese caso, vea que se le colocó una cánula orofaringea y se ventiló a presión positiva con esta técnica de la doble BE. Aquí está la V y aquí está la E en alusión a una maniobra para hacer el sellado correcto de la mascarilla facial y empezar a ventilar a los pacientes. Pero esta ventilación tiene que hacerse en forma sincrónica para evitar esa insuflación masiva de la cámara gástrica. Entonces, la combinación que tenemos que ofrecer al paciente sería la protrusión mandibular, una ligera extensión cervical y la ventilación a presión positiva. Esta ventilación a presión positiva debe ser sincronizada porque de lo contrario estaríamos causando una insuflación masiva de la cámara gástrica. Y a veces también podemos hacer eso en forma creativa, lateralizando el cuello del paciente. A veces lateralizando el cuello del paciente se logra mejorar la patencia de la vía aérea y resolver el laringoespasmo. Y si todo falla, bueno, ni modo, ¿verdad? Muy triste, pero es lo que hay que hacer, es reintubar al paciente. La reintubación es algo que tenemos que contemplar, porque si después de todo no se ha podido resolver o ya el paciente se empezó a blanquear el pulmón y está desaturándose en forma masiva, entonces hay que pensar en reintubar y ventilar al paciente por la lesión pulmonar aguda que acaba de desarrollar. Bueno, ¿y sirve de algo nebulizar con broncodilatadores? La respuesta es no. Primero perdemos tiempo, porque si nebulizamos, entonces no podemos aplicar el CPAP. Entonces no debemos de perder tiempo con la nebulización con broncodilatadores. ¿Por qué? Porque no es un problema de vía aérea inferior, sino que es un problema más bien de vía aérea superior. No es que hay un broncoespasmo. Y la otra pregunta, ¿sirve de algo la furosemida cuando ya ha desarrollado una lesión pulmonar aguda? La respuesta nuevamente es no. No, porque no es un edema hidrostático, es un edema de tipo lesional. Y en algunos casos incluso uno ve publicaciones bastante interesantes, creativas diríamos. En este reporte dice que la nitroglicerina por vía intravenosa alivia el laringoespasmo. Eso hay que verlo con lupa, porque ¿quién va a tener tiempo para montar una infusión de nitroglicerina? Esto, veamos de esta manera, es que hay cosas publicadas en la literatura que más bien hay que verlo como una tontería. En lugar de perder tiempo montando una infusión de nitroglicerina, más bien debemos concentrarnos en resolver el laringoespasmo con las maniobras. Entonces, recapitulando, furosemida, esteroide, antibióticos, broncodilatadores para el manejo del laringoespasmo. Ninguno está recomendado. Bueno, acá en esta publicación que lo hicimos en Acta Médica Costarricense en el año 2002, se revisaron 3 casos que aterrizaron en la unidad de cuidados intensivos. Fueron pacientes que evolucionaron tórpidamente, llegando a edema pulmonar post-obstructivo. Blanquearon los pulmones, hubo necesidad de ventilación mecánica a presión positiva. La idea es no terminar en esto, en una lesión pulmonar secundario a un laringoespasmo. Entonces, eso ya es como la evolución extrema de un edema pulmonar post-obstructivo. En la mayoría de veces, el edema pulmonar post-obstructivo se resuelve en pocas horas y generalmente de 1 a 2 días ya el paciente está completamente aliviado. Pero si durara un poco más de tiempo, hay que pensar en que todavía hay factores que hemos pasado por alto. Por ejemplo, que haya broncoaspirado, por ejemplo. Bueno, para terminar,
Vamos a revisar los mensajes para llevar a casa. El laringoespasmo se previene identificando primero la población de riesgo, niños, cirugías de vía aérea superior, por ejemplo. Para reducir el riesgo de laringoespasmo debemos hacer siempre la extubación con presión positiva, con CPAP. Los anticolinérgicos como la succinilcolina, pero como la atropina no tienen ninguna función, lo mismo la lidocaína. Y si vamos a extubar en plano profundo, tendríamos que encontrar una razón muy clara para extubar en plano profundo. Y después de la extubación hay que estar pendiente y vigilando de que el paciente no haga un laringoespasmo. Y bueno, se trata de un incidente que se puede presentar en el intra y en el postoperatorio, más frecuente en el postoperatorio, que eventualmente puede ser causa de demanda médico-legal, mucho más frecuente que el broncoespasmo. Y ese menosprecio de que el laringoespasmo es un incidente menor nos lleva a la subestimación y a su registro de las cifras, pero realmente hay que poner ojo, atención al laringoespasmo. Y bueno, finalmente habíamos mencionado el caso del paciente de una apendicectomía que desarrolló un laringoespasmo y desarrolló edema pulmonar post-obstructivo. Aquí está ese paciente, que escupe, la tos hemoptoica. El bochorno fue que tuvo que permanecer durante 3 días en recuperación hasta que se pudo retirar del uso de oxígeno y se egresó del hospital. Era una apendicitis que en otra situación se hubiera egresado el mismo día o máximo al día siguiente, pero se prolongó la estancia hospitalaria en 2 días por un descuido de unos cuantos segundos en momentos de la extubación.